Mi hijo me compró un boleto para un tren nocturno, me sentó en el vagón y le susurró al conductor: bájela en la estación más lejana, que se quede ahí. Él pensaba que así se libraría de mí para siempre, pero el conductor me miró a los ojos y se quedó paralizado. Me reconoció. Era él, mi primer amor, de quien nos separaron hace 50 años. Cuando mi hijo se fue, él tomó mi mano y susurró. El ruido de la estación me calaba los huesos. Mezcla de olores, metal caliente, polvo de carbón y algo dulce y raro, como el olor a tormenta. Yo agarraba a mi hijo del brazo, pero su codo se sentía extraño, duro como piedra. ¿Y mamá, qué te pasa? Y dijo Volodia con voz alegre, casi bromista. Es una sorpresa, un verdadero descanso. Tú has hecho mucho por nosotros y los niños, mereces un buen sanatorio. Aire fresco, tratamientos, tranquilidad. Yo asentí, viendo los vagones viejos del tren. Un buen sanatorio parecía implicar un viaje en un vagón nocturno viejo y duro, no un tren cómodo de día. Había prisa, una urgencia que no parecía preocuparse por mí, como si solo quisieran sacarme de la casa rápido. Sentí una sospecha fría en el pecho, que empezó esa mañana cuando Marina, mi nuera, me dio un beso en la mejilla sin mirar a los ojos. Su mirada se desviaba, como si tuviera miedo que yo viera algo que no debía. Ahora, en la estación, toda esa confusión, ese tren barato. Mamá, tu lugar está junto a la ventana, como te gusta, dijo Volodia mientras subía mi maleta, que por suerte era ligera, a la repisa. No traigas cosas de más, ahí está todo, insistía Marina. Me senté en el asiento duro, cubierto de un plástico viejo y áspero. El compartimiento era pequeño, olía a polvo viejo y algo ácido que no pude identificar. Volodia dio unos pasos, acomodó la cortina, bajó la cobija. Su cuidado se sentía falso, fingido, y eso me dolía más. Él quería creer que era un buen hijo que me cuidaba. Bueno, mamá, me voy. El tren ya va a arrancar. Descansa y recarga energías. Te llamaré cuando llegues. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte, y sentí su espalda tensa. No se despidió, casi me soltó rápido y salió sin voltear. Me quedé sola. Solo se oía el ruido de la estación afuera. Apoyé la frente en el vidrio frío y un poco empañado y lo miré irse. No iba hacia la salida, caminaba junto al tren buscando a alguien con la mirada. Ahí estaba el conductor. Un hombre con chaqueta de uniforme y cara cansada, quemada por el sol. Mi hijo se acercó a él. No aparté la mirada ni un segundo. Vi cómo Volodia le hablaba rápido, con insistencia. Vi su mano meterse al bolsillo y sacar unos billetes arrugados que le puso en la palma al conductor. El conductor frunció el ceño y quiso negarse, pero mi hijo dijo algo más. Él me hablaba de espaldas y, aunque estaba lejos y había ruido, yo, que fui bibliotecaria y presto atención a los detalles, leí sus labios mejor que escuchar sus palabras. Bájela en la estación más lejana. Que se quede ahí. Eso dijo mi hijo, mi niño, al que cargué en brazos, para quien hice pasteles y guardé dinero de mi pensión para regalos. Por él vendí sin pensarlo mi departamento, el único hogar que tuve de mis padres. Pero el mundo no se acabó, ni el cielo se abrió, ni dentro de mí explotó un grito. Al contrario, de repente todo se volvió muy silencioso. Todo el ruido de la estación, las voces, los silbidos, se alejaron como si hubiera una gruesa pared de vidrio entre ellos y yo. Sentí que algo empezaba a correr lentamente desde mi corazón, por mis venas. No era dolor, era claridad. Una claridad terrible, absoluta, como si me hubieran quitado un velo que tenía puesto por décadas, y por primera vez vi todo claro, no a un hijo, sino a un hombre débil y egoísta. No un merecido descanso, sino una traición. Volodia se dio la vuelta y se fue rápido, casi corriendo. No volteó ni una vez, sabía que yo lo veía y tenía miedo de encontrar mi mirada. El tren dio un par de sacudidas y comenzó a avanzar despacio, llevándome lejos de la estación, de la ciudad, de toda mi vida pasada. No lloré. Solo me senté derecha mirando por la ventana oscura y sentí como el hielo dentro de mí se transformaba en acero. La puerta del compartimiento chirrió y se corrió a un lado.
Entró el conductor, un hombre de unos 70 años, alto, canoso, con arrugas profundas alrededor de los ojos. No miró mi boleto, me vio a mí. Su mirada fue larga y curiosa. No vi en sus ojos ni avaricia ni indiferencia, como esperaba. Vi reconocimiento. Se acercó despacio. Su cara, que en la estación parecía cansada, cambió. Las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron y en ellos apareció la sombra de algo olvidado, casi imposible, incredulidad, sorpresa. Se quedó quieto a 1 metro de mí y el silencio en el compartimiento se volvió tan denso que parecía tocarlo. Elena, dijo con voz suave y ronca. Pronunció mi nombre, algo que nadie había hecho en 50 años. Ni Elena, ni Ulianovna, ni Alena. Mi nombre de soltera, mi nombre de niña. Algo dentro de mí se movió. Esa barra de acero que se había formado en mi interior vibró como una cuerda. Miré su cara, esos ojos grises como el cielo sobre Neva, esa línea de sus labios. Un recuerdo enterrado bajo 50 años de vida salió con tanta fuerza que me faltó el aire. Emil, soy yo, Emil, susurró, como si leyera mis pensamientos. Dio un paso adelante y con cuidado, casi con reverencia, tomó mi mano. Su palma era ancha, cálida y áspera. Su toque fue un fantasma de esa vida que creí sepultada bajo los escombros del tiempo. Me voy, dijo Emil con voz firme y segura. Señaló la ventana por donde ya pasaban las afueras de la ciudad. No irás a ninguna estación lejana. Mi destino es San Petersburgo. Mi hija vive allá. Es abogada. Ven conmigo, Lena. Vamos a escribir otro final para nuestra historia. Me miraba y en sus ojos no vi lástima. Vi el pasado que de repente se volvió presente. Vi una oportunidad, no de venganza, sino de algo más grande, justicia, recuperar quién soy. Y yo, que hace un momento era una anciana tirada a un lado, sentí como por todo mi cuerpo no corría hielo, sino una fuerza tranquila y decidida. Apreté su mano cálida un poco más fuerte. Esa fue mi respuesta. Mi primer paso fuera del vagón que debía ser mi prisión. Mi primer paso hacia una nueva vida. Él apretó mi mano en señal de acuerdo silencioso, pero firme. Luego cerró despacio la puerta del compartimiento, separándonos de la luz tenue del pasillo y de los pasos lejanos de los pasajeros. Quedamos solos en esa pequeña caja que avanzaba en la oscuridad, con 50 años de silencio colgando en el aire entre nosotros. Trajo 2 vasos con soportes metálicos y el aroma del té negro caliente llenó el compartimiento. El golpeteo de las ruedas era constante, calmante. Él no tenía prisa, solo se sentó frente a mí y me miraba, y en su mirada había una mezcla de tristeza, ternura y dolor viejo, tanto que entendí que él también recordaba todos estos años. Nos trasladaron, dijo al fin, rompiendo el silencio. Su voz era firme, sin quebrarse, como alguien que ha repetido esas palabras 1000 veces en su cabeza. Tú sabes que papá era militar. La orden llegó de repente. Teníamos 48 horas para alistarnos. Ni siquiera pude despedirme bien. Dejé una nota en tu puerta y después escribí cartas casi todas las semanas durante 1 año. Pero tú nunca respondiste. Pensé que habías encontrado a otro, que me habías olvidado, y dejé de escribir. El ruido de las ruedas marcaba el ritmo. Yo no respondía, y no recibía ni una carta, ni una señal. Sentí un pinchazo doloroso justo donde minutos antes tenía ese acero dentro de mí. Pero aparté ese sentimiento. Ahora no era tiempo para viejos rencores, sino para la verdad. Y empecé a contarle todo. Las palabras salían fáciles, sin lágrimas ni lástima. Mi voz era tranquila, como si contara la vida de otra persona, como me casé, como nació Volodia, como le dediqué mi vida entera, sacrificando cosas para que él tuviera más. Conté cómo vendí el departamento de 3 habitaciones en el centro, el hogar de mis padres lleno de libros y recuerdos, para que mi hijo y su esposa pudieran comprar su cabaña. No una cabaña cualquiera, un palacio, un lugar donde serían felices. Así lo decían ellos. Conté cómo me mudé con ellos a su pequeño departamento en la ciudad, y me convertí en niñera, cocinera y empleada gratis. Como Marina fruncía el ceño con asco cuando me sentaba a ver la tele en la sala. Mamá,
sería mejor que descansaras en tu cuarto, estás cansada, decía ella. Mi cuarto era un closet de 6 metros sin ventana. Conté cómo casi toda mi pensión se iba a los gastos de la casa. Como los nietos, que aprendieron de sus padres, me llamaban la abuela Lena que nos ayuda, como si fuera sirvienta y no familia. Emil escuchaba callado, sin interrumpir. Solo apretaba lentamente los dedos en un puño sobre la mesa, y sus mejillas se tensaban. Me miraba y en sus ojos no vi lástima, sino rabia. Rabia por mí, una rabia que yo misma no me permitía tener. Cuando terminé, afuera empezaba a amanecer. La luz gris y fría caía sobre los bosques y campos que pasaban rápido. «O no solo te echaron, Lena», dijo en voz baja. «Te borraron de su vida poco a poco, pensando que no te darías cuenta». Esa mañana, cuando el tren llegó chirriando a la estación de Podolsk, no solo me recibió el aire húmedo de San Petersburgo, sino también una mujer joven, alta, bien arreglada, con la misma postura recta que Emil. Y esos ojos grises, firmes y profesionales. «Mamá Elena, mucho gusto, soy Kira», dijo extendiendo la mano. Su apretón fue fuerte y seguro. «Papá me contó todo. Vamos a mi casa, tomaremos café y descansarás un poco». Su departamento en la isla Vasilievsky era luminoso y ordenado. Nada sobraba. Un orden que no oprimía, sino calmaba. Mientras Emil se ocupaba en la cocina, Kira se sentó frente a mí con su laptop. No hizo muchas preguntas. Solo escuchó mi resumen corto de la plática nocturna con su papá, y su cara se puso cada vez más seria. «Bueno», dijo cuando me quedé callada, «lo primero que haremos ahora es registrar dónde estás para que no puedan decir que desapareciste o, peor, que tienes demencia. Diremos a la policía más cercana, y escribirás una declaración sencilla, formal. Yo soy Elena Petrovna Ulianova, estoy en San Petersburgo visitando a unos amigos. Por favor, no me molesten». Era nuestro primer movimiento en este juego de ajedrez. En la estación de policía me sentía extrañamente tranquila. Un joven teniente recibía mi denuncia con aburrimiento, pero bajo la mirada firme de Kira. Cuando ella mostró su credencial de abogada, todo cambió y él se puso más serio. Escribí con letra clara y pareja. Cada letra era un acto de respeto propio. Ya no era una vieja sin nombre a la que podían dejar en cualquier estación olvidada. Tenía un nombre y estaba reclamando mi derecho a usarlo. Al volver al departamento, por primera vez en años sentí que estaba segura. Emil me arropó con una manta. Kira trabajaba en la computadora. Sus dedos se movían sin ruido por el teclado, buscando en bases de datos, revisando direcciones y números catastrales. Me quedé dormida con ese suave golpeteo y no soñé ni con trenes ni con las frías miradas de mi nuera. Desperté porque todo quedó en silencio. Kira estaba sentada sin moverse, viendo la pantalla. Emil estaba detrás de ella, con la mano en su hombro. La luz del atardecer entraba por la ventana y vi la cara de Kira, pálida y dura como piedra. Ella se volteó despacio hacia nosotros. El teléfono sonó fuerte y urgente. Era mi viejo aparato, que había estado callado todo este tiempo. En la pantalla apareció el nombre Volodia. «No contestes», dijo Kira con voz baja, pero firme como el acero. Esperó a que la llamada terminara y entonces habló. «Revisé los papeles de la cabaña. Sí, fue comprada con el dinero de la venta de tu departamento. Eso es fácil de probar. Pero el problema es otro. Hace 3 semanas pidieron un préstamo usando esa cabaña como garantía». Hizo una pausa buscando las palabras. «Un préstamo muy grande, varios millones de rublos. Como tú eras la principal inversionista en la compra, por ley necesitaban tu consentimiento notariado para sacar ese préstamo». Me miró directo a los ojos, sin titubear. «Ese consentimiento está en los documentos del banco, con tu firma. Pero la firma es falsa, muy obvia». No reaccioné, ni pestañeé. Solo miré a Kira, a su rostro serio y concentrado, y sentí como ese frío que nació en mí en la estación se transformaba de hielo en un metal duro, frío y liso. Ya no era tristeza ni dolor. Era comprensión. Comprender que la línea entre la traición familiar y un delito penal ya se había cruzado.
Mi hijo y su esposa no solo eran hijos ingratos, eran unos estafadores. Estafa a gran escala, dijo Kira, diciendo en voz alta lo que yo pensaba. Su voz era firme y sin emoción, como un cirujano dando un diagnóstico. Es un delito grave. Empezaré a preparar los documentos. Necesitaremos una pericia grafóloga, pero eso es solo un trámite. Lo importante es probar la intención. Ella volvió a su computadora y yo me recosté en el sofá. En mi cabeza, clara por primera vez en mucho tiempo, apareció una imagen. No era la cara de Volodia ni la sonrisa de Marina, sino un cuarto. El cuarto en el segundo piso de su cabaña, el que orgullosamente llamaban biblioteca. Cuando acepté vender mi departamento, puse una sola condición, que para los libros de mi difunto esposo se reservara un lugar seco y con luz. Pavel, mi esposo, coleccionó libros toda su vida. No era solo una colección, era su pasión silenciosa. Primeras ediciones de clásicos, antologías raras de poetas de la época de plata, libros con autógrafos que buscaba entre viejas librerías y vendedores de segunda mano. No era rico, pero tenía buen ojo para los tesoros escondidos bajo cubiertas viejas y polvorientas. Después de que él murió, esos libros se volvieron para mí un ancla, un lazo con nuestro pasado juntos. Cada uno tenía su propio olor, cuero, papel viejo, flores secas que a veces ponía entre las páginas. Cuando me mudaba, yo misma envolvía cada libro con papel grueso. Veía cómo los cargadores llevaban las cajas a la biblioteca y yo misma las acomodaba en los estantes nuevos que olían a barniz. Tenía un catálogo, una libreta escolar cuadriculada, donde hacía años, ayudando a mi esposo, anotaba cada libro, autor, título, año, detalles especiales, encuadernación de cuero, páginas amarillentas. Dedicatorias. ¿Dónde está esa libreta? Pregunté en voz baja. La dejé en el closet, debería estar en un cajón con los papeles importantes. Kira, la llamé. Ella dejó la pantalla y Emil, que había estado parado cerca, se sentó a mi lado. Su presencia era silenciosa y firme, como un árbol viejo. Mis libros, dije. La colección de mi esposo. Están allá en la cabaña. Puedo hacer una lista de memoria, los más valiosos. La mirada de Kira se volvió afilada, como una aguja. Entendió sin que yo dijera más. ¿Cuáles? Pushkin. Eugenio Onegin. Una edición especial de 1828. Gogol. Primera edición de Almas Muertas. Amatova con su rúbrica, enumeré mientras Kira tecleaba rápido, abriendo páginas de tiendas de antigüedades, subastas en línea y foros de coleccionistas. No había esperanza, más bien era una oscura necesidad de confirmar la peor sospecha. Si falsificaron mi firma para el préstamo, ¿qué les impediría vender lo que no les pertenece? De pronto mi teléfono vibró otra vez en la mesa. La vibración era insistente y molesta. Volodia llamaba por quinta vez esa noche. Después de que puse la denuncia en la policía, se dieron cuenta de que no estoy perdida en la nieve en algún lugar de Vologda y que su plan fracasó. Miré la pantalla, ese nombre que era mío y ahora se sentía tan ajeno. Una parte vieja de mí, la madre, quiso contestar y gritarle. ¿Cómo pudiste? Pero la otra, la nueva, fría y fuerte, solo observaba. No contestes, dijo Kira sin mirar la pantalla. Que llame, que se ponga nervioso, que cometa errores. Ahora debemos callar. El silencio es nuestra mejor arma. La llamada terminó. Un minuto después llegó un mensaje. Mamá, ¿dónde estás? Están locos de preocupación. Por favor, contesta, pedía. Preocupación. Qué palabra tan calculada y falsa. Me imaginé a ellos en su cómoda casa. Marina se mordía las uñas y gruñía a su esposo, y Volodia, pálido y sudoroso, caminaba de un lado a otro sin saber si temer más a ser descubierto o al enojo de su esposa. No respondí. Solo miré a Kira, que revisaba página tras página. Emil me trajo más té. Su mano tocó mi hombro por un instante. Ese simple gesto decía más que 1000 palabras de apoyo. Él estaba aquí. Estaba conmigo.
El pasado que creía perdido se volvió mi único aliado real. Pasó una hora, quizá más. Afuera la noche azul de San Petersburgo se hacía densa. Kira trabajaba casi en silencio, solo murmurando cuando algún sitio web resultaba inútil. De repente se detuvo. Lo encontré, dijo tan bajo que casi no la escuché. Giró la pantalla de su laptop hacia mí. Era el sitio de un vendedor privado, de esos que no venden al público común, sino a coleccionistas serios que valoran la privacidad. En la página había fotos de ventas recientes. Ahí estaba, mi Pushkin. El lomo desgastado, la manchita familiar en la portada, y debajo, Gogol. Más abajo, ese mismo libro de Akhmatova. Todo vendido en el último mes. Miraba esas pequeñas fotos digitales y no tenía fuerzas ni para respirar. No solo pidieron un préstamo, no solo querían deshacerse de mí. Estaban destruyendo de manera fría y calculada las últimas pruebas materiales de mi vida, de mi memoria. Cortaban mi pasado como si fuera un tumor, vendiéndolo por partes. ¿Quién es el vendedor?, preguntó Emil con voz apagada, conteniendo su rabia. El vendedor actuaba por medio de un intermediario. Y claro, respondió Kira, señalando una línea en la descripción del lote. Pero en la parte oculta de la venta, a la que tengo acceso por canales profesionales, aparece el dueño que entregó la mercancía en comisión, Marina Ulianova. Marina, no Volodia, que quizás se habría asustado o cansado, sino ella, práctica y sin sentimientos, para quien los libros de mi esposo no eran recuerdos, sino solo un montón de papel viejo para convertir en dinero. En ese momento entendí que ya me daban por muerta, una vieja olvidada sin valor, cuya voz no cuenta, cuyo tesoro pueden robar a plena luz del día. Pensaban que mandaban al último camino a una víctima muda. No sabían con quién se metían. No sabían que en este tren, que va a ninguna parte, iba a encontrar mi pasado y mi futuro. Lentamente cerré la tapa de la laptop. Un suave clic sonó en el silencio de la habitación, como una sentencia. No para ellos, para mí. La sentencia de mi vida pasada, de mis ilusiones. Ahora tenemos pruebas no solo de fraude, sino de robo, dijo Kira tranquila, pero con un fuego frío en los ojos. Eso agrava mucho más su culpa. Vamos a juntar todo y golpearemos de una vez, pero con fuerza. Los días que siguieron fueron una extraña espera pesada. Kira trabajaba, haciendo solicitudes, juntando documentos, preparando la demanda. Parecía una comandante planeando la batalla decisiva. Emil me rodeaba con un cuidado silencioso pero muy real. Paseábamos por los malecones del Neva. Me mostraba sus patios favoritos, me contaba de su vida, de su esposa que murió hace años, de su trabajo y de su hija, de la que estaba muy orgulloso. Yo casi no hablaba, absorbía la ciudad, la calma, esta nueva realidad donde me veían, escuchaban y respetaban. Mientras tanto, mi teléfono en el recibidor se volvió un instrumento de tortura. Al ver que no contestaba sus llamadas desesperadas, Volodia y Marina cambiaron de estrategia. Comenzaron a atacar por otro lado. Primero llamó mi prima de Saratov. Su voz en el buzón temblaba de lágrimas. Olena, ¿qué pasó? Volodia llamó llorando, dice que perdiste la cabeza, que te fuiste de casa y desapareciste. Estamos muy preocupados, contesta, por favor. Después, una vieja amiga de la biblioteca. Elena, soy Tamara. Tu nuera me llamó. Marina dice que tienes pérdidas de memoria y puedes estar en cualquier lugar. Dios, Lena, si escuchas esto, busca a un policía, pide ayuda. Te estamos buscando. Así uno tras otro. Llamaban familiares lejanos, vecinos de mi antiguo departamento, conocidos. El mismo guión, Volodia y Marina llamaban a todos los que podían y actuaban el drama de los hijos desconsolados por su madre anciana, que lamentablemente perdió la razón y desapareció. Yo estaba en el sofá de la sala de Kira, y Emil ponía el altavoz para escuchar esos mensajes. Cada palabra era como un golpe de látigo. No solo querían robarme. Querían destruir mi identidad, mi buen nombre, que construí toda mi vida. Me estaban haciendo ver como una loca vieja ante todos los que me conocían. No solo me quitaban dinero y libros. Me quitaban mi pasado, mi reputación,
mi dignidad como persona. Estaba enferma. Pero no sentía dolor por Volodia. Por él ya no dolía nada. Solo sentía amargura, como por algo que se echó a perder. Dolía por mí, por esa Elena Uliánova que todos conocían y respetaban, que siempre fue honesta, responsable y decente, y que ahora, sin que yo estuviera ahí, la pisoteaban en el barro, poco a poco. Tengo que llamarles, dije después de otro mensaje lleno de lloriqueos. ¿Decirles la verdad? ¿A todos? Me cortó Kira con firmeza. Ella se acercó y se sentó frente a mí. ¿Entiendes lo que están haciendo?, preguntó. Están creando su coartada. Están preparando la opinión pública. Si empiezas a llamar y gritar que te están robando, ¿quién te creerá? ¿Los hijos con el corazón roto o la madre loca que dice tonterías? Cualquier berrinche tuyo lo usarán en tu contra. Dirán, miren, ya dijimos que su agresión es un comportamiento irracional. Es síntoma de su enfermedad. Tenemos que mantener la cabeza fría. Paciencia, mamá Elena, solo paciencia. Sabía que tenía razón, pero era insoportable sentarme y escuchar cómo me enterraban viva. Emil veía cómo estaba. Esa noche, solo me tomó de la mano y me llevó a la calle. Caminamos mucho por calles tranquilas, y él hablaba de estrellas, barcos, cosas simples y eternas. No trataba de consolarme, solo estaba ahí, y su calma me calmaba, apagaba el fuego interno, dejando solo una fría y fuerte determinación. Voy a resistir. Voy a aguantar. Entonces sonó una llamada que cambió todo. Era un número conocido, Ana Sergeyevna, mi vecina del departamento antiguo. Vivimos en el mismo edificio 30 años. Ella era una mujer práctica, nada sentimental, con lengua afilada y mirada aún más dura. Pensé que me diría otra vez algo de lástima mezclado con reproche. Pero la voz de Ana Sergeyevna en el buzón fue diferente, no preocupada, sino como de cómplice. Elena, soy yo, Sergeyevna. No sé dónde estás ni qué te pasó allá, y no creo en las locuras que tu hijo dice de tu cabeza. Te conozco mejor que ellos. Escucha bien. Fui a mi casa de campo, y nuestros terrenos están junto al palacio ese que tu hijo se hizo. Vi a tu Marina hace 2 días. No estaba arreglando jardineras, les estaba mostrando la casa a un tipo con saco. Un agente de bienes raíces, seguro. Yo pasé cerca, como buscando hongos, y escuché partes de la plática. La voz de Ana Sergeyevna bajó a un susurro. Le contó que habían vendido todo rápido por dinero en efectivo y que estaban planeando irse a vivir a España. Le ofrecieron un buen trabajo a su marido. Entonces, Lena, no sé qué te habrán dicho, pero parece que tus hijos quieren escapar. Ten cuidado, algo aquí no huele bien. El mensaje se cortó. Emil, Kira y yo nos miramos. En la habitación quedó un silencio enorme, y en ese silencio, todas las piezas dispersas del rompecabezas se juntaron para formar una imagen fea. La venta de mi departamento, la compra de la casa de campo, la firma falsa, el préstamo millonario, la venta de los libros, el show de mi supuesta locura, y ahora la venta urgente de la casa. El plan era simple y cínico. Ellos sacan un préstamo con la casa como garantía. Luego venden la casa en efectivo. Y desaparecen con 2 montos, el dinero del préstamo y el de la venta. Se van a su España, y el banco, al no recibir pagos, va a buscar la garantía, una casa vacía que ya no les pertenece. ¿Y yo qué? Soy la loca vieja que se perdió en algún lado. Nadie me va a buscar. No solo querían deshacerse de mí. Querían hacer un fraude grande y dejar todo arrasado. Yo solo era un estorbo molesto que tenían que sacar del camino. Me paré y me acerqué a la ventana. Abajo, la gente apuraba su camino, las luces brillaban, la vida seguía normal. Y yo, aquí arriba, miraba al abismo que me había hecho mi propio hijo. Ya no sentía miedo ni dolor. Solo una calma fría y clara. Era hora de acabar con este show. Me volteé despacio de la ventana. Mi mirada se encontró con la de Kira. Ya no había compasión en sus ojos. Había acero. Ahora sí tenemos todo, dijo en voz baja,
pero cada palabra pesaba como una piedra. El motivo, la intención, la forma de hacerlo, el intento de ocultar pruebas y huir. No es solo un fraude. Es una banda criminal actuando en complicidad. Los días siguientes tuvieron un ritmo claro y firme. Ya no había espera lenta. Había trabajo. Kira se volvió un torbellino de energía y voluntad. Encontró al notario cuya firma estaba en los documentos. No era un joven nervioso con ojos inquietos. Cuando Kira fue a su oficina haciéndose pasar por cliente, él se puso arrogante y negaba todo. Fue una mujer, mostré el pasaporte. ¿Qué soy, un experto forense para revisar firmas? Todo está legal, decía. Pero Kira estaba preparada. No amenazó ni acusó. Simplemente, con calma y punto por punto, puso sobre su escritorio impresiones, la lista de libros vendidos en la subasta, información de la gente que mostró la casa de campo. Datos de que Marina Bulianova había comprado 2 boletos no reembolsables a Málaga para la próxima semana. Entiende, Igor Semenovich, dijo Kira con voz firme, casi suave. Ahora vienes como testigo. Pero si se descubre que estuviste en complicidad, serás cómplice, y eso tiene penas muy diferentes. Perder la licencia será lo menos que te pase. Mi clienta, a quien supuestamente viste ese día, estaba a más de 1000 kilómetros de tu oficina, y tenemos pruebas irrefutables de eso. Kira me contó esto esa noche, y yo veía cómo, mientras hablaba, el rostro del notario cambiaba. Al principio estaba rojo de enojo, luego se puso gris de miedo. Empezó a tartamudear y después se quebró. Confesó que no había ninguna mujer. Solo estaba Marina. Ella llegó con un poder mal falsificado y un sobregrueso con dinero en efectivo. Suplicaba, decía que su suegra estaba muy enferma, que no podía ir a la oficina. Él fingió creerle. El dinero no tiene olor. Firmó el consentimiento falso sin siquiera mirar la firma. La confesión del notario, grabada por Kira, fue el eslabón que faltaba para que nuestro caso pasara de difícil a irrefutable. Mi tarea era otra. Tenía que reconstruir mi propio rastro documental. Estaba sentada en la mesa de Kira, y frente a mí había un montón de documentos que Emil me ayudó a pedir en mi antiguo banco. Aquí está el estado de cuenta. Una línea clara y sin piedad, la transferencia de una gran suma de mi cuenta a la cuenta del vendedor de la casa de campo. La prueba directa de dónde salió el dinero para ese palacio. Luego empecé con las fotos. Saqué de mi bolsita varios álbumes viejos que traje conmigo por un impulso. Era todo lo que me quedaba de mi vida pasada. Los hojeaba buscando fotos de mi antiguo departamento. Aquí está la sala, con un reloj antiguo de madera en la pared, regalo de mi abuelo. Aquí el cuarto, y en la cómoda unos candelabros de plata que fueron de mi mamá. Señalaba esos objetos en las fotos, y Kira anotaba todo. Todas esas cosas que, igual que los libros, llevé a la casa de campo para cuidarlas, ahora eran pruebas materiales. Cada foto era otro clavo en el ataúd de sus mentiras. Emil estaba sentado a mi lado. No molestaba, solo pasaba silencioso las fotos que yo apartaba. Su presencia era un refugio tranquilo en este océano de traición. Fue él quien las encontró. En el álbum más viejo y gastado, con cubierta de terciopelo, entre la cartulina trasera y la última página, algo sobresalía. Emil con cuidado levantó el borde con la uña y sacó un montón de sobres amarillentos. Eran cartas. Cada una con un sello postal de hace 50 años. La dirección de regreso era un número de correo de campaña, y en el espacio de destinatario estaba mi nombre, Lena. En cada sobre había un sello azul de la oficina postal que decía devuelto por no encontrar al destinatario. Miré esas cartas con la letra limpia y un poco inclinada de Emil, y me quedé sin aliento. 50 años. 50 años esas cartas estuvieron en ese álbum, a unos centímetros de mí. 50 años de silencio, que yo pensaba que era olvido de él, pero en realidad era un muro que alguien construyó entre nosotros. Le levanté la mirada a Emil. Él miraba las cartas y su rostro parecía una máscara tallada en piedra. Todo el dolor de ese tiempo, sus dudas y su enojo se reflejaban en su mirada. Pero no era todo. Bajo ese montón de cartas había otro sobre, más nuevo,
sin sellos ni estampillas. No estaba cerrado. Saqué una hoja doblada en 4, de un cuaderno escolar. La letra me era muy conocida, me dolía reconocerla. La letra torpe, de hombre, de mi difunto esposo Pablo. La carta estaba fechada 1 año antes de que él muriera. Ya estaba muy enfermo entonces. Probablemente la escribió en una de esas noches sin dormir, cuando el pasado regresa y pide respuestas. Lena leía para mí, y las palabras flotaban frente a mis ojos. Si estás leyendo esto, quiere decir que yo ya no estoy. Y tengo que confesarte un pecado que me ha torturado toda la vida. Cuando recién nos casamos, tú recibías cartas de ese piloto. Yo veía cómo esperabas al cartero. Veía tu tristeza. Tenía tanto miedo de perderte, miedo de que me compararas, a mí, un simple ingeniero, con él, un héroe. Por eso las sacaba del buzón. No las leía, solo las escondía. Pensaba que así te entristecerías menos y las olvidarías. Perdóname, si puedes. Te amé como supe. Tonto, egoísta, pero te amé. Terminé de leer y bajé la hoja despacio. El silencio en la habitación se volvió total. Esa fue la segunda traición. No tan cruel y cínica como la de mi hijo, pero sí diferente, silenciosa, cobarde, dictada por el miedo y la inseguridad. Pero también cambió mi vida. Me robó 50 años de posible amistad, la posibilidad de saber que en algún lugar había alguien que me recordaba. Me hizo creer que me habían olvidado. Miré a Emil. Él me miraba. Y en ese momento todo el dolor del pasado, todos los rencores, las cosas que no se dijeron, todo eso se fue. Solo quedó una comprensión clara y profunda. Los dos éramos víctimas de mentiras y miedos ajenos. Nuestras vidas tomaron caminos diferentes sin que nosotros pudiéramos decidir. Ese descubrimiento no me quebró. Al contrario, me dio fuerzas. Mi lucha contra Volodia y Marina dejó de ser solo por el dinero robado. Se volvió la lucha por el derecho a la vida que me arrebataron, por un futuro sin mentiras, ni nuevas ni viejas. Guardé cuidadosamente la carta de mi esposo y las cartas de Emil y las puse en la pila de documentos. Eso también era una prueba, no para la corte, sino para mí misma. Me levanté, me acerqué a Kira y puse mi mano sobre la suya, que estaba en el mouse de la computadora. Es hora, dije. Ella me miró y asintió. El plan era simple y despiadado, como un bisturí. Al día siguiente, Kira, armada con todas las pruebas, no fue a la policía. Fue directo al banco, al departamento contra el fraude. No pidió ni amenazó. Solo puso sobre la mesa del jefe de seguridad una carpeta con todo, copia de la declaración del notario, el dictamen preliminar del perito caligráfico sobre la falsificación de mi firma, impresiones del subasta. Datos de los boletos España y, como la cereza del pastel, el testimonio del agente inmobiliario que confirmó la venta urgente. Kira explicó la situación con claridad total. El banco estaba a punto de perder varios millones de rublos. Podían intentar cobrar la deuda a los estafadores que estaban por irse al extranjero, o podían cooperar, ayudar a hacer justicia y recuperar su dinero anulando la venta fraudulenta. Los empleados del banco, personas cínicas y acostumbradas a pensar en ganancias y pérdidas, reaccionaron rápido. La idea de perder esa cantidad y estar en medio de un escándalo por documentos falsos no les gustó nada. Aceptaron colaborar al instante, la trampa estaba lista. Del banco llamaron a Marina. Con un tono oficial y frío, le dijeron que encontraron un pequeño error técnico en los documentos del crédito, algo relacionado con el pago. Y para arreglarlo, necesitaban que los dos deudores estuvieran presentes. La cita la pusieron para 2 días después. En la casa de campo, para revisar ahí mismo todos los papeles de la propiedad, explicó amablemente el empleado del banco. Era el pretexto perfecto. No podía negarse. No ir a la cita con el banco habría levantado sospechas y tal vez acelerado el bloqueo de sus cuentas. Tenían que ir. Tenían que seguir fingiendo ser clientes honestos hasta el final. El día antes de la cita lo pasé con Emil. No hablamos del futuro, solo caminamos. Él me llevó al río y nos sentamos largo rato en el malecón de granito, viendo cómo el agua oscura del Neva corría despacio.
El sol estaba bajo, dorado. Pintaba las agujas y los techos con colores cálidos y tranquilos. Yo miraba el agua, los barcos que pasaban, las gaviotas que volaban, y por primera vez en muchos años sentí una paz absoluta. No era el silencio de la desesperación ni la resignación de una víctima, sino paz. Paz profunda y consciente de alguien que sabe que está haciendo lo correcto. No había odio ni ganas de vengarme. Esos sentimientos se habían quemado, dejando solo una fría y clara determinación de llegar hasta el final. Ya no era un tronco arrastrado por la corriente de la voluntad de otros. Yo era quien dirigía esa corriente. Ya no era la víctima que reaccionaba a sus movimientos, sino la arquitecta de su caída. ¿No tienes miedo?, preguntó Emil en voz baja, mirando mi perfil. Me volteé y negué con la cabeza. Oh no, antes sí. Tenía miedo de su descontento, de las miradas de reproche, del tono frío. Tenía miedo de quedarme sola. Pero ahora sé que estuve sola todos esos años. Ahora no estoy sola. Miré su mano, que estaba junto a la mía sobre el granito tibio. No la toqué, pero sabía que estaba ahí, y eso era suficiente. Regresamos al departamento de Kira ya de noche. Ella nos recibió en silencio, solo con un breve gesto con la cabeza. Todo estaba listo. El día siguiente estaba planeado minuto a minuto. Y justo en ese momento, en ese silencio antes de la tormenta, mi teléfono, olvidado en la cómoda, volvió a sonar. No era una llamada, solo un pequeño pitido avisando de un nuevo mensaje de voz de Volodia. Me acerqué al teléfono. Algo me dijo que ese mensaje sería el último. Que era el punto final. Encendí el altavoz. Al principio hubo silencio, luego un suspiro, un sollozo contenido, y empezó su voz. Pero no era el tono preocupado de un hijo amoroso. Era un monólogo borracho, descontrolado, lleno de lástima por sí mismo. Mamá, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres? ¿Crees que esto fue fácil para nosotros? ¿Crees que no lo merecíamos? Esa casa de campo, esa casa era nuestro derecho, nuestra herencia. Tú viviste para ti toda la vida, solo pensabas en tus libros. Y nosotros tuvimos que cargar contigo. Sus palabras se atropellaban. Claramente no estaba sobrio. Pero su lengua borracha decía la verdad. ¿Qué callaba su mente sobria? Simplemente tomamos lo que ya iba a ser nuestro. Lo tomamos antes. Antes de que tú te lo gastaras en tus enfermedades, en tus caprichos. Nos debías, ¿me oyes? Por toda esa vida que tuvimos que vivir contigo. Por todo. Se quedó callado, respirando pesado en el teléfono. Luego se escuchó un clic. El mensaje terminó. La habitación quedó en un silencio mortal. Emil se levantó despacio. Su cara estaba oscura, como una nube de tormenta. Kira no se movía, pero yo veía cómo se le pusieron blancas las nudillas de los dedos al apretar el bolígrafo. Y yo no sentí nada. Nada en absoluto. Vacío. Como si él no estuviera hablando de mí. Como si acusara a otra persona, alguien que no conozco. En sus palabras no había verdad. Solo un intento feo y egoísta de justificar su bajeza, echando la culpa a la víctima. Nos debías, esa frase fue el último clavo. No en mi ataúd, sino en el de ellos. Kira se acercó sin decir nada, tomó mi teléfono, lo conectó a la computadora y en segundos copió el audio. Esto, dijo en voz baja y clara, es una confesión sincera. La prueba directa del motivo. Mañana no tendrán ni una sola oportunidad. Tenía razón. No era solo una borrachera confesando, era su sentencia que ellos mismos se pusieron. Guardé el archivo en el escritorio y le puse como nombre sentencia. Después apagué la computadora y los miré. Mañana voy con ustedes, dije. No era una pregunta, era una declaración. Al día siguiente fuimos a la casa de campo. Yo iba sentada atrás en el carro de Kira, junto a Emil. Miraba por la ventana los paisajes de las afueras, pero no los veía. Solo veía la casa. Era tal cual como la habían descrito, grande, de 2 pisos, con ventanas enormes y una torre ridícula.
La habían construido con mi dinero, con el dinero de mi vieja casa, con mis recuerdos. Era un monumento a su codicia. Paramos frente a la puerta. Un poco más allá ya estaba estacionado un lujoso coche negro, eran los representantes del banco. Kira salió primero. Emil me abrió la puerta y me ayudó a bajar. Enderecé la espalda y saqué pecho. Llevaba un vestido sencillo pero formal y oscuro, que habíamos comprado el día antes. No era una viejita arrugada que sacaron a la calle. Era una mujer que había venido a reclamar lo suyo. Entramos. En la enorme sala, decorada con un lujo chillón y de mal gusto, ellos ya estaban sentados alrededor de una mesa de roble macizo. Volodia, Marina y dos hombres con trajes caros. Sus caras cambiaron muchas emociones en segundos. Primero, molestia. Claramente no querían que estuviéramos ahí, considerándonos testigos inútiles de su reunión de negocios. Luego, confusión. ¿Y yo qué hacía ahí? ¿De dónde había salido? Y cuando di un paso adelante, saliendo de atrás de Kira, en sus rostros apareció un miedo puro y claro. El miedo que siente un criminal atrapado en el acto. Volodia se quedó paralizado, como una estatua de sal. Su cara se volvió gris, los labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Solo me miraba, y en sus ojos vi el fin. Marina fue la primera en reaccionar. Ella siempre fue más valiente. Su cara mostró pánico, pero pronto lo cambió por una máscara agresiva y descarada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Su voz resonó en el silencio. Habíamos quedado en que estarías en el sanatorio. ¿Otra vez te confundiste? Señores, disculpen, se dirigió a los banqueros, mi suegra tiene problemas de edad. A veces no sabe dónde está. Intentaba actuar la misma obra que por teléfono, pero aquí, cara a cara, su mentira parecía patética y sin fuerza. Hola, dijo Kira con voz firme, mientras rodeaba la mesa y se sentaba frente a ellos. Puso sobre la superficie pulida una carpeta delgada. Soy Kira Emanuelovna, abogada de la viuda. Represento a mi clienta, Elena Petrovna Ulianova. Estamos aquí para hablar no de un error técnico, sino de un fraude muy grande. Los representantes del banco se miraron entre ellos. Ya sabían lo que pasaba. Eran parte de este show. Marina resopló. ¿Qué fraude? Y dijo con desdén. Esto es un asunto familiar. Mamá solo está cansada, necesita descansar. Pero Kira no la escuchó. Con calma y sin mostrar emoción, empezó a presentar los hechos. Habló de la venta de mi departamento, de la transferencia del dinero, de la compra de esta casa. Después sacó el primer documento de la carpeta. Aquí está el consentimiento notarial para el crédito con la firma de Elena Petrovna. Y aquí el análisis caligráfico que demuestra que la firma es falsa. La cara de Marina empezó a perder ese tono arrogante. Kira sacó la siguiente hoja. Y esta es la declaración del notario Igor Semyonovich, quien admitió haber recibido soborno y haber firmado documentos falsos sin la presencia de mi clienta. Volodia se hundió en su silla. Parecía que se encogía. Aquí está la lista de libros antiguos únicos que pertenecen a Elena Petrovna. Y aquí los recibos de la subasta y el testimonio del comerciante que confirma que estos libros fueron vendidos por ti, Marina Igorevna, en el último mes. Marina saltó de su asiento. Eso es mentira. Difamación. Los voy a demandar. Y aquí, continuó Kira sin subir la voz, está el testimonio del agente inmobiliario al que le mostraste la casa hace 2 días, hablando de venderla rápido por efectivo y de que tú y tu esposo se irán a vivir a España. Por cierto, los boletos ya están comprados. Kira hizo una pausa. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina. Y para aclarar del todo el motivo de sus acciones, dijo, conectaré un audio. Sacó mi teléfono, lo conectó a una bocina portátil y presionó un botón. La voz de mi hijo, borracho y llena de odio y lástima por sí mismo, llenó la habitación. Esta casa de campo era nuestro derecho, nuestra herencia. Simplemente tomamos lo que ya sería nuestro. Nos debías, ¿me oyes? Por toda la vida que tuvimos que vivir contigo.
Cuando la última frase terminó, Volodya se tapó la cara con las manos y gimió, como un niño. Estaba roto, destruido. Y en ese momento Marina entendió que el juego se había acabado, que el barco se hundía, y como rata, corrió a salvarse. «Todo es culpa de él», gritó. Su voz se quebró en un chillido. Señaló a su esposo, que lloraba. Desde el principio, ella sacó una carpeta gruesa de su costosa bolsa de diseñador, la cual hasta ese momento había apretado como si fuera un salvavidas. La lanzó sobre la mesa con un golpe. Sabía que esto terminaría así. Aquí está todo. Impresiones de todos sus correos, como me convencía, como planeaba todo. Le dije que estaba mal, que era ruin, pero no me escuchaba. Decía que tú no entenderías nada, que eres vieja y tonta. Yo no voy a ir a la cárcel por su codicia. La miró con tanta rabia y desprecio que por un momento me dio miedo. Todo su amor, su familia, su unión, construida para robarme, se hizo polvo en un instante. Se devoraban el uno al otro frente a mis ojos. Era el fin. No solo de su plan. Era el fin de su vida juntos, de su relación podrida y miserable. Toda la apariencia se cayó, y debajo solo había vacío, miedo y traición mutua. Los miraba a ellos, al hombre débil y llorando que alguna vez llamé hijo, y a esa mujer asustada y agresiva, y no sentía nada. Ni satisfacción, ni alegría maliciosa, solo un cansancio frío e inmenso y una curiosidad distante, casi como de doctor. ¿De verdad estas son las personas por las que sacrifiqué mi vida? Levanté la mano para pedir silencio y, curioso, todos callaron. Hasta Marina, que estaba llena de acusaciones, se quedó callada y me miró. Basta, dije con voz firme y tranquila. No hablaba para ellos, hablaba para los del banco, para toda esta casa. Quiero que este crédito se anule por fraude. Quiero que la propiedad de esta casa, comprada con mi dinero, vuelva a mi nombre. Y quiero que estas personas, miré despacio primero a Marina, luego a Volodya, paguen por ley por todo esto. Lo que pasó después fue rápido y un poco irreal, como si viera una película. Los del banco, con todas las pruebas y confesiones en mano, se apresuraron a retirarse, asegurándole a Kira que colaborarían al 100%. 20 minutos después, tocaron la puerta con respeto pero firmeza. Era la policía, que Kira había llamado antes. Sacaron a Volodya y Marina por separado. Marina no se resistió. Caminó con la cara fría, mirando al frente. Parecía que ya estaba pensando en cómo declarar contra su esposo para salvarse. Y Volodya me miró al pasar. No había odio en sus ojos, solo vacío y una tristeza infantil, confundida. Como si aún no entendiera cómo su gran plan se había derrumbado así. En ese momento sentí por él mi último sentimiento, no amor, no enojo, sino una lástima profunda por ese hombre débil que nunca pudo crecer. Cuando se cerró la puerta tras ellos, la casa quedó muy silenciosa. Me quedé parada en medio de la gran sala. Emil y Kira estaban callados cerca de la entrada, dándome tiempo. Miré despacio la habitación. Sofás de terciopelo baratos, marcos dorados en las paredes, una lámpara de cristal grande como un árbol pequeño. Todo eso era ajeno, muerto. Esta casa no era mi legado. Era un tumor, nacido de mentiras y traiciones. Y la veía no con tristeza, sino con la claridad de un cirujano que sabe que el tumor ya fue cortado y que pronto habrá sanación. Vende todo, le dije a Kira sin voltear. Esta casa, los muebles, hasta el último adorno. No quiero nada de aquí. No quiero vivir en un mausoleo hecho sobre los huesos de mi vida pasada. El dinero de la venta no será compensación por el dolor. Será el fondo para mi futuro, para un nuevo comienzo. Pasaron meses. Los trámites legales siguieron su curso. El juicio contra Volodya y Marina estaba por venir, pero su destino ya estaba decidido. Se hundieron con sus propias mentiras, y su destino ya no me importaba. La casa se vendió. El dinero estaba en mi nueva cuenta bancaria. Me sentía rara, como ligera, diferente. Y ahí estaba yo otra vez, parada en la plataforma de una estación de tren. El mismo ruido, el mismo olor a fierro y caminos largos.
pero todo era distinto. El aire ya no era pesado de verano, sino fresco de otoño. La estación ya no era la mía, la provinciana, sino la majestuosa estación de Moscú en San Petersburgo. Y yo también era diferente. Otra vez tomaba de la mano a un hombre, pero su brazo ya no era extraño ni duro, sino familiar y seguro. Estaba tomada del brazo de Emil. Nuestro tren ya estaba en el andén. No era un viejo tren viejo y gastado, sino una flecha roja nueva y brillante. No íbamos en un vagón apretado. Nos esperaba un compartimiento espacioso y cómodo, con 2 camas suaves y una mesa junto a la ventana. Los boletos los compramos nosotros con nuestro propio dinero. Íbamos al sur, al mar. Solo porque quisimos, porque pudimos. Emil me ayudó a subir las escaleras y llevó nuestras maletas pequeñas. El compartimiento olía limpio y a algo festivo, aunque no sabría decir qué. Él cerró la puerta y quedamos solos en nuestro pequeño mundo, listos para partir. Me senté junto a la ventana y lo miré. Él se sentó frente a mí. Sus ojos, igual de grises que el cielo sobre el Neva, ya no tenían dolor viejo. Tenían una ternura tranquila y suave. Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su palma era tan cálida y áspera como aquella primera noche en el tren. Pero ahora en mi pecho no había hielo ni acero. Solo un calor parejo y profundo. La sensación de hogar no era de ladrillos o cemento, sino la que se encuentra en otra persona. El tren arrancó suavemente. Miré por la ventana las luces del andén, a la gente que nos saludaba. Pero esta vez no buscaba a nadie que no volteara a verme. Mis ojos miraban hacia adelante. No sabía qué nos esperaba. Quizá un año, quizá 10, o solo este otoño junto al mar. No importaba. Lo importante era que por primera vez en mi vida no iba a ningún lugar, sino hacia algo. No hacia el exilio, sino hacia un amanecer. El tren iba rápido, llevándonos lejos de la ciudad que fue mi salvación hacia un nuevo capítulo desconocido. Mi libertad era completa. No recuperé solo el dinero ni la casa. Me recuperé a mí misma. Y ese fue el único legado que realmente importaba. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, por favor ponle like y escribe en los comentarios qué sentiste. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Cuídate, valórate y vive de verdad. M.